Ahora sí. Sí, se puede ver la pantalla, chicos, por favor. Sí, Sí profe. se ve, profe. Ok, gracias, muy amable. Entonces, habíamos hablado, mencionado que es muy importante tener como idea, como base para empezar, ¿verdad? Lo que significa la materia que estamos viendo. Y en este caso, pues es la química orgánica, ¿no? Como dice la diapositiva, es una disciplina, yo diría que es más bien un conjunto de disciplinas porque también se van a dar cuenta que la física juega también y las matemáticas juegan también un punto importante dentro de la química, sobre todo la química orgánica, ¿no? Entonces, como siempre les menciono, es una disciplina de las tantas que busca predecir, ¿no?, los comportamientos de las moléculas orgánicas relacionadas, que por supuesto pues han servido para la humanidad, para la sociedad hasta los actuales momentos, ¿no? Cuando les había mencionado, yo les decía, ¿verdad?, que el éxito de un técnico como van a ser ustedes seguramente, cuando ustedes salgan como ingenieros agropecuarios, pues el éxito de un técnico es tener la capacidad de predecir. No con esto les quiero decir que van a jugar naipe, ni van a jugar con la bola de cristal, ni van a tratar de leer, no sé, pues leen los huesos, leen, ¿qué más hacen? Leen las cartas, los huesos, los naipes, las barajas, el té, no sé, un sinnúmero de cosas. No, no me refiero a eso, chicos. No, me estoy refiriendo explícitamente a la capacidad que uno tenga para asimilar el conocimiento adquirido o buscarlo en los experimentos que uno hace, para poder interpretar los resultados y tener, por supuesto, pues a ciencia cierta que es, o bueno, más o menos, ¿verdad?, acercarme mucho a una realidad o una verdad que me permita decidir, ¿no? Entonces siempre van a escuchar repitiendo lo mismo, me van a escuchar también pues refiriendo el efecto que yo tuve, o cómo yo tomé cuando fui técnico en esa capronera que les he mencionado, en donde creo que uno de mis aciertos, ¿verdad? Tuve también desaciertos, como toda la persona, nadie es perfecto. Creo que entendí rápido cuando yo llegué a casi que recién graduado, así como ustedes lo van a hacer en su momento. Me di cuenta de que aparte de lidiar con el personal, que también es muy importante, aparte de saber lo que era en este caso el cultivo de camarones, entender su morfología, entender su fisiología, que eso es parte de, yo tenía, ¿verdad?, que interpretar todas aquellas condiciones que el animal, en este caso, ustedes tendrán animales, tendrán plantas, tendrán microorganismos, dependiendo en dónde a ustedes les guste o tengan la oportunidad de trabajar. Entonces, yo tuve, creo que eso muy rápido, ¿no?, de poder entender de que a mí me estaban pagando para que yo tuviera esa capacidad de predecir, de entender sobre todo cuando un animal está enfermo, enfermando, porque si ya estaba enfermo, pues ya era muy difícil sacarlo de esa enfermedad. Comprenden también lo que cuando uno trabaja con este tipo de organismos, sobre todo en un ecosistema como es el agua, acuífero, es un poquito más complicado que trabajar a vista, ¿no?, en ecosistemas de tierra firme, en donde tú ves tus vacas, tú ves tus chivos, tú observas hasta los marcas, ¿verdad? Tienes cuenta de ellos, observas tus plantas, te vas a dar una vuelta, observas, te das tu vuelta para ver cómo están aplicando, para ver cómo está al día siguiente o a los 2 días, cómo está asimilando el producto de la planta, y te das cuenta de las hojas, te das cuenta de las raíces y de los tallos, ¿no? En cambio, pues acá cuando se trabaja con camarones o con peces o con cualquier cultivo que es acuático, es un poquito más complicado porque tienes que tener la curiosidad de sacarlo de su ambiente en un tiempo adecuado para no matarlo, ¿verdad? Y tener un ojo, desarrollar, ¿verdad?, esa capacidad de tener en tu mente cuando un animal está sano y cuando un animal se está enfermando y otro que ya está enfermo y no hay absolutamente nada o muy poco que hacer, ¿no? Entonces, eso les voy a referir siempre. Creo yo de que es una parte importante, esto también con sus docentes, ¿verdad?, cuando tengan la experiencia. Muchos de nosotros pues ha realizado trabajos en muchos cultivos. Yo tuve esa suerte, digo yo siempre, de trabajar en esa camaronera, donde específicamente pues cultivamos primero principalmente camarón, después incursionamos con cerdos, incursionamos con algún tipo de cultivos también, ¿no? Pero claro, nuestro mayor interés era el camarón, por supuesto, ¿no? Entonces,
de eso se trata, chicos, pues, ¿no? De eso se trata cuando en todas las materias uno trata de impartirles algún conocimiento y sobre todo experiencia, ¿no? En lo que uno haya realizado. Creo que es lo más importante porque si solamente nos dedicamos a leer, ustedes entenderán pues la parte teórica, pero este tipo de referencias personales o, como uno los pone a veces hasta en las publicaciones, ¿verdad? Cuando alguien me dijo algo y no está escrito, entonces como referencia personal pongo que el ingeniero Durel me refirió que los ecosistemas de la península de Santa Elena, bla, 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 ¿sí? Y es aceptable también, por supuesto, ¿no? Bien, entonces, definiendo a la química orgánica, pues está estrechamente relacionada con muchos campos, bioquímicos, farmacéuticos, terapéuticos, agroquímica, por supuesto la química de los piensos, los alimentos, la bromatología también, los productos naturales, la cinética química, el desarrollo de nuevos materiales y lo que llamamos ahora, o desde unos 40 o 30 años hacia acá, ¿verdad? Como química verde. Así recibe el nombre de este tipo de ciencia que abarca el estudio sobre todo de los organismos que pueden fotosintetizar, ¿no? En este campo pues están las plantas, están los animales y ciertas bacterias. Bien, entonces todos estos conceptos de la química orgánica como una disciplina nos permite, ¿verdad? En particular, innovar con métodos que durante muchos años se han empleado y que han jugado roles muy importantes o fundamentales en el desarrollo de numerosos procesos químicos de interés, tanto a escala de obtención de productos que se requieren en muchas cantidades, productos industriales, como aquellos que tienen lugar a escala pequeña. Bueno, también la química orgánica ha sido una herramienta muy útil para la generación de nuevos procesos basados en tecnologías limpias a través de sistemas que eviten la formación de productos laterales o desechos, ¿verdad? Indeseados, que utilizan alternativas de generación de energías renovables, ¿no? Eso también pues es muy loable y también se lo realiza y también en muchos casos pues ustedes se pueden interesar en ello, ¿no? No necesariamente tienen que estar en los cultivos, sino también pueden aplicarlo la química orgánica o la química verde en algún asunto de poder mejorar el suelo de algún producto. Bueno, Santa Elena, la península de Santa Elena, pues ustedes saben muy bien de que se extrae petróleo y que cuando esos hidrocarburos pues existen derrames, lastimosamente tardan mucho tiempo, muchos años, en poder recuperar esos suelos, ¿no? Entonces, en bioremediación también vamos en uno de los temas, o si ustedes quieren también en los temas que yo les he propuesto para sus tareas, que me las van a entregar una semana antes de clase, la tarea del video o el audio, uno de los dos, y la tarea de lo que yo les había mencionado como una especie de periódico digital en este caso, ¿no? Entonces, esos temas vayanlos anotando, si a ustedes les interesa, si a ustedes les gusta, pues depende de ustedes o del grupo, ¿no? Para que ustedes lo discutan. Entonces, dentro de estos compuestos, pues ustedes ven las fotos, ¿no? Están las algas, en este caso, la foto indica que hay mucho estudio sobre las algas, chicos, y hablando sobre todo de este tipo de compuestos que producen, pues tenemos una superindustria que lastimosamente en nuestro país pues ni siquiera en muchos casos no se la toma en cuenta, ¿no? O simplemente pues no la consideramos porque incluye algunos conocimientos, incluye, como les digo, ¿verdad? Saber de química, saber de física, saber de biotecnología, saber de matemáticas y estadística, ¿no? Entonces a veces como que somos muy renuentes a ese tema. Entonces también están, por supuesto, en la foto del centro, como ustedes observan, los fármacos, los biofármacos, cuya empresa o industria, pues chicos, es a nivel mundial, ¿no? Esto de aquí es una superindustria también que abarca desde medicina natural hasta la medicina sintética como tal, ¿no? Teniendo, por supuesto, pues la producción de algunos metabolitos que producen las plantas y animales, por supuesto, incluyendo las bacterias, ¿no? Y como ya habíamos mencionado, ¿verdad? El asunto de la química orgánica, un ejemplo pueden ser los terpenos orgánicos derivados del isopreno, que también tienen mucha utilidad, ¿no? En el asunto de los fertilizantes, en el asunto de los pesticidas también.
Los esteroides también son muy importantes, hablando de esta parte de la medicina, que muchos, por supuesto, pues se conviertan en un tipo de compuestos que a la final utilizan los mal utilizados, por supuesto, por algunos atletas para poder experimentar esta explosión de su metabolismo, ¿no? Entonces, también de pronto vamos a hablar sobre ello y también puede ser un tema para ustedes, ¿no? Bueno, en fin, pues vamos a ver algunos otros compuestos. Hablamos del petróleo, el neopreno, miren, familia de los cauchos también, pues, o muchos de ellos, pues, ¿no? Se pueden utilizar los poliestirenos también, que vamos a hablar de ellos ya en primero y segundo parcial, al final. Bien, es muy importante también, pues chicos, recordar, ¿no? De dónde viene todo este estudio. Es muy importante lo de las líneas de tiempo. Entonces vemos que Berzelius, ¿verdad? En 1807 sugiere que las sustancias características de los organismos vivos se llamen orgánicas. Es decir, le debemos, ¿verdad? A este inmigrante judío, ¿verdad? Que nació en Suecia, el asunto de la nomenclatura de la química orgánica. Gracias a él, pues, a los estudios, a los experimentos que él realizó, tenemos como base, ¿verdad?, que a partir del 1800 nosotros ya podemos hablar de química orgánica. Otro investigador importante, pues, fue Wöhler, ¿verdad?, en donde en 1828 sintetiza la urea a partir de la energía calórica que le produce al cianato de amonio. ¿Sí? Entonces es muy importante, ustedes saben perfectamente que en la parte agrícola, ¿verdad? O en la parte agropecuaria también, porque también se le da urea a los animales en ciertas medidas, para poder aumentar su peso al final, ¿no? Que es lo que uno quiere. Entonces también, miren, es muy importante conocer que Friedrich Wöhler, ¿verdad? Hizo este experimento a partir del cianato de amonio, un compuesto inorgánico, lo transformó en orgánico, ¿no? Para que vean que también puede haber ese tipo de interacciones entre lo orgánico y lo orgánico para, por supuesto, favorecer a los cultivos en el caso de la urea, ¿no? Runge en 1834 logra sintetizar la anilina a partir del alquitrán de hulla. Entonces, a partir de lo que él experimentó, ya tenemos pues algunos compuestos cuyo interés industrial es muy importante, ¿no? Sobre todo en este asunto de darle color a las prendas o a la ropa o a las fibras en sí, ¿no? Entonces tenemos la importancia que tuvo el experimento, el trabajo que hizo Runge en 1834. Asimismo, Kolbe en 1845 sintetizó el ácido acético a partir de elementos constituyentes, ¿no? el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. En 1854, Berthelot sintetiza la triestarina, los alcoholes, el metano, el benceno y el acetileno. Es importantísimo también el trabajo que él realizó. Hay mucho trabajo, como ustedes observan, ¿verdad? Bueno, antes de 1800 también hubo muchos investigadores pues, que dieron inicio a lo que se llama ahora química orgánica, ¿no? En 1856 Perkin desarrolla accidentalmente, para que también observen, ¿verdad?, de que hay algunas cosas que uno realiza en un laboratorio o puede diseñar un experimento y a veces pues el azar o a veces se confluye la suerte siempre está ahí, chicos, pues, ¿no? Entonces o a él le resultó interesante porque a partir de este compuesto anilina, él pudo desarrollar, ¿verdad?, un tinte mucho más fijado, como es el púrpura, ¿no? Y ya con eso, pues, logró establecer los colores oscuros en este caso. Y muy importante, por supuesto, porque antes de ello, pues, no sé si a alguno de ustedes les ha tocado, ¿no?, que compra una prenda y resulta que 2 o 3 lavadas y el color se va. Quiere decir que el color no fue bien fijado, que lo tiñeron, pero lastimosamente el fijador, ¿verdad?, el compuesto que logre fijarlo, no fue efectivo, fue muy barato, ¿no? Y ahí viene el refrán también, que lo barato sale caro. Bien, cómo no también recordar pues a Alfred Nobel, cuya investigación pues transformó a la TNT en dinamita, ¿no? También es el trinitrotolueno. Alguien dirá, pero bien, lo importante, ¿por qué? Si eso lo utilizan después, se lo utilizó mucho en la guerra.
Bueno, chicos, ¿no? Aquí también es importante señalar de que cuando uno realiza una investigación, un trabajo en laboratorio o en el campo, donde la rama que les toque, a veces no siempre las ideas o los resultados que pueden salir de esa investigación pueden ser utilizados para el bien. También existe, yo les había hablado también, ¿no? Hacer una bomba, hacer un virus de cierta forma o transmitirlo, ¿verdad? De cierta forma, si tienes el conocimiento, es sencillo, entre comillas, ¿no? Entonces ahí viene también la teoría esta de que este virus que nos está afectando, el COVID, pues fue fabricado en un laboratorio. Pero ya nos han mencionado también pues, que ese tema está medio complicado de establecerlo, aunque pues otros que con la teoría conspirativa se van de largo, ¿no? Y mencionan de que efectivamente eso fue fabricado por los chinos o por los norteamericanos o por alguna industria, alguna persona o algún gobierno pues que quería crear un caos para sacar provecho de ello, ¿no? Está dentro de las posibilidades, pero ya vemos que los científicos han viajado a donde se originó en China el virus, pues y todavía no tienen las pruebas necesarias para poder admitir efectivamente de que este virus fue creado, ¿no? Entonces, pues, nuevamente les repito, cuando uno trabaja en una idea de pronto con algún interés, bueno, alguien me dirá, ¿y qué es lo bueno de la dinamita? Bueno, nos ha permitido, pues, en primer lugar, la explotación de pronto que sea de las canteras, la explotación a nivel, claro, micro, miren, se utiliza o se utilizó hasta hace unos 10 años o 15 años atrás en los quirófanos para poder partir de pronto los cálculos en los riñones o en el estómago, miren, hasta eso se utilizaba la dinamita o un compuesto a base de ella, ¿no? Para que puedan, por supuesto, pues sacar todo ese cálculo, esas piedras, como se llaman vulgarmente, ¿verdad? Y el paciente pues tenga alivio en cuanto a ese obstáculo que tenía en su intestino o en cualquier parte de su estómago. Bien, entonces es importante también recordarlo a él, ¿no? Como premio Nobel inclusive, a partir de él, pues tenemos un premio que se ha establecido, que si tú lo ganas, si ustedes llegan a ganarlo, chicos, también es importante mencionarlo. El premio es de, creo que 1,5 millones ahora, $1,500,000, por supuesto, ¿no? Si ganan el premio Nobel. O si ganamos en un momento dado, ¿no? Bien, entonces también es importante, miren, en 1867, Boyer sintetiza, ¿verdad? Otra vez, miren, un tipo de tinte, un índigo, un color azul, azulado. Por supuesto que es muy utilizado en los jeans, ¿no? Y por supuesto él se hizo hasta millonario con ese descubrimiento, miren, para que vean que cuando uno investiga algo depende, por supuesto, de la temática y depende del interés, depende del marketing que también le puedas dar y pues a él le resultó, ¿no? En este caso. Un año más tarde, en 1868, Greve sintetiza la L-azarina, ¿verdad? Que es, o alezarina, perdón, que es un compuesto también muy utilizado en el asunto de los detergentes. En 1869, Wesley desarrolla el celuloide, uno de los primeros plásticos sintetizados, mira, sintéticos. ¿Y de qué se trata? Bueno, ahora pues ya todo es digital, ¿no? Si de pronto le preguntan a sus padres o a sus abuelitos, antes había cámaras fotográficas específicas, ¿verdad? Donde tú tenías que comprar un rollo y ese rollo era a base de celuloide, a base de celulosa, un tipo de compuesto, ¿verdad? Intermedio entre orgánico e inorgánico que permitía, por supuesto, fabricar un film, una película y las fotografías, ¿verdad? Tomadas con unas sales especiales, lograban, por supuesto, adherirse a la superficie de una manera tan específica, tan bien compuesta, ¿verdad? Tan bien pegada o adherida, que era difícil sacarla, ¿no? Entonces fue un gran logro cuando en este año, pues, Wesley hizo ese descubrimiento, ¿no? Que también fue, por supuesto, algo que llamamos la fotocopiadora también, ¿no? A partir de ello se hizo la fotocopiadora. En 1906, Tebet, ¿verdad?, desarrolla la técnica de la cromatografía, una técnica muy importante para la química. Poder, al final, lo que quiera en la cromatografía, lo que se trata, ¿verdad?, es poder tomar un compuesto, sea animal, vegetal o bacteriano, y separarlo, ¿no? Una separación en sí es la cromatografía de gases o química como tal, ¿no? Aplicando algún compuesto.
Es muy importante y hasta ahora es muy utilizada también. En 1909, Wallach dilucida la estructura de los terpenos, ¿no? Como yo les había dicho, pues los terpenos son compuestos orgánicos derivados del isopreno, muy importantes en la industria agropecuaria. En 1910, Will Steiter establece cuidadosamente la estructura de la clorofila. Ya para estos años, pues ya con el microscopio, ya con las técnicas cromatográficas, ya con las experiencias de otros investigadores, pues ya Will Statter, ¿verdad? Ya tenía unas herramientas que permitieron estructurar específicamente qué era lo que le daba el color, ¿verdad? A las plantas, o a la parte verde, al pigmento verde que existe en las plantas, ¿no? Y más adelante, pues ya se logró establecer hasta que estos pigmentos verdes tenían mucho que ver con la fotosíntesis, ¿no? En 1912, Whelan y Windaus determinaron la estructura de los esteroides, que también hablamos hace un momento, ¿no? También muy importantes para la industria farmacéutica. Robinson en 1925 descubre la estructura de la morfina y de la estrixina. Eso también es muy importante, chicos, porque al final me dirán, bueno, biólogo, pero la morfina es una droga, efectivamente, ¿no? Es una droga que se la utiliza normalmente es para calmar los dolores, chicos, ¿no? Para eso se utiliza. No se lo utiliza para volar, que es otra cosa, ¿no? Ese es otro tema que también podemos hablar, o ustedes pueden tratarlo, por supuesto, en lo que van a hacer, en el boletín científico que me van a preparar, ¿no? Déjenme meter a Ruth, que hace rato estaba listo. Bien, en 1928, Carrer establece la estructura de los carotenoides, ¿no? Estos precursores de vitamina A también son muy importantes, están por supuesto dentro de son pigmentos que tienen mucho que ver también con la fotosíntesis o actúan dentro del complejo de fotosintético y también por supuesto son muy importantes, ¿no? Estudiarlos y conocer su estructura. En 1931, Carothers realiza trabajos acerca de la polimerización y produce el neopreno, ¿no? Una de las primeros familias del caucho, ¿no? Como tal, del caucho sintético, que dio origen, por supuesto, pues a eso, no sé si alguno de ustedes nadar o les gusta bucear, y ese traje, ¿verdad? Por lo general negro, ¿sí? Que tiene unas características que se te pega al cuerpo y te permite mantener tu temperatura. Si vas a profundidad abisal en los océanos o algún cuerpo de agua, pues eso es hecho de neopreno. De ahí su importancia también, ¿no? Y muchas otras cosas, por supuesto, a partir de ese neopreno. Nuevamente, miren, en 1935, Carothers sintetiza la primera fibra sintética, el nylon. Bueno, con el nylon pues ya transformó completamente la industria, chicos, pues ¿no? En 1935 ya los países industrializados, que por ello tienen ese nombre, lograron establecer que los cultivos, ¿verdad? Vegetales no tenían, por supuesto, tenías que esperar a que el cultivo salga, las fibras vegetales aprovecharlas, como el algodón, y tenías, por supuesto, pues que luchar contra las plagas, y era mucho trabajo, ¿no? Era, en fin, una serie de ciclos que a la final, pues, terminaban con un precio muy alto. En cambio, con el nylon, con la fibra sintética, es mucho más fácil, pues, chicos, ¿no? Mucho menos complejo, mejor dicho, obtener a partir del petróleo, pues con los compuestos adecuados, sacar esas fibras y luego pues hacer ropa o indumentarias y todo tipo de artículos, artefactos que ahora gozamos, ¿no? A partir de 1935. Entonces es muy importante el trabajo también de Carothers. En 1943 se desarrolló la industria de los plásticos y las fibras sintéticas, a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? También tú miren de pronto la parte, entre comillas, positiva, ya entre comillas, por supuesto, porque ninguna guerra va a ser buena, pero como que la Segunda Guerra Mundial, pues, como que fue una especie de inyector, ¿verdad? Como que fue una especie como que de exaltador de las industrias que necesitaban, por supuesto, salir con sus productos. Y en la guerra, pues, el plástico fue muy importante porque permitió llevar comida, permitió mantener los productos en buen estado. Bueno, un sinnúmero de cosas que, por supuesto, pues, benefició.
En 1944, Haber y otros investigadores dan a conocer los ácidos desoxirribonucleicos, ¿no? Esa fue la primera fase de poder nosotros entender cómo es que esa molécula que transmitía las características hereditarias estaban constituidas, ¿no? Eso también es importante resaltarlo. Y finalmente, pues en este cuadro que les he puesto, que no quiere decir que es lo último, el último que estuvo, el último investigador o grupo de investigadores, o el último año en que se hicieron algún descubrimiento, se desarrollaron los catalizadores, ¿no? Que tienen mucho que ver, por supuesto, con las reacciones químicas, ¿no? Muchas reacciones químicas pues necesitan un catalizador para poder realizarse, tanto para poder avanzar o detener reacciones, ¿no? Bien, chicos, no sé si hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, por favor. Pregunta, duda, inquietud. No, profe, todo bien. No, profe, todo bien. Gracias, gracias, chicos, muy bien. Bien, ahora entonces, sigamos, miren, analicemos algo interesante. Yo les había dicho el primer día, ¿verdad? Muy aparte de que uno puede hablar, chicos, lo interesante es que ustedes también participen, por supuesto, analizando las cosas, ¿no? En este caso, pues, les traigo 4 conceptos sobre química orgánica. Por supuesto, encontré algunos recientes, ¿no? Hay, por supuesto, conceptos de química orgánica desde 1800, ya vieron los años, ¿no? 1807, 1820, etcétera, etcétera. Pero estos son un poco más contemporáneos y quizás pues logran abarcar muchos compuestos que en esa época quizás ni siquiera lo habían visto, ¿no? Entonces, concepto 1, miren. Es la rama de la ciencia que estudia los compuestos que contiene carbono en su estructura. El desarrollo de esta ciencia ha generado un cúmulo de conocimientos y tecnologías sin precedentes, en especial durante el último siglo, que han impactado todos los ámbitos de nuestra vida, según Gutiérrez y compañía, 2009. No sé si alguien quiera mencionar qué le parece este concepto, en donde menciona, ¿verdad?, que estudia básicamente es el carbono. ¿Sí? ¿Alguien quiere participar, chicos? Ustedes saben que cuando ustedes preguntan, participan, ¿no? ¿O prefieren que los nombres? ¿Será que solamente estudia el carbono, chicos? El... Tengo entendido yo que existen varias moléculas orgánicas, por decirlo así, pero entre ellas las más importantes eran el carbono, nitrógeno, oxígeno, potasio, algo así, Sí, ¿verdad? más o menos, Ronnie, ok, más o menos. Yo que digo que estudia más el carbono, como mismo lo dice, es la base de toda materia y por lo tanto está más presente que otros elementos. Ok, Ali, muy bien, muy bien. La base es... Hay también, dado que el carbono está presente en casi todo compuesto que tiene vida, se puede Claro. determinar mediante este proceso que se llama carbono 14 la antigüedad del objeto o algo. Sí, Ronnie, así es. El carbono pues tiene ese tipo de compuesto que también lo vamos a ver en un momento, ¿no? En un momento dado. El carbono 14 es un carbono reactivo, ¿verdad? A diferencia del carbono 12, que es el que estamos hablando, el que estudiamos, ¿verdad? El carbono 14 pues tiene esa parte radioactiva y que te permite hacer un seguimiento, ¿verdad? En función del tiempo. Es decir, si cuando un organismo tiene 100% de carbono 14 mientras está vivo, ¿verdad? Cuando en 100 años que murió, por supuesto, pues va a quedar por su esqueleto, ¿no es cierto? Va a quedar ciertos, sobre todo esqueletos. Y en su esqueleto, pues está formado por carbono, ¿no? Entonces, a los 10 años que murió, pues tendrá el 90 o el 80% de carbono 14. A los 100 años tendrá la mitad, 50%. A los 1000 años pues tendrá solamente el 10%. Y así sucesivamente, chicos. Pues no es una especie de tabla. Como les vuelvo a decir, ¿no? La ciencia lo que busca, lo que siempre nosotros buscamos es acercarnos a la verdad.
No quiere decir, ¿verdad?, que el carbono 14 sea un método que no tenga, ¿verdad?, que simplemente si un historiador o un arqueólogo o un antropólogo, ¿verdad?, te dice, miren, encontré restos humanos o restos de un organismo, ¿verdad?, que vivió hace 1.000 millones de años. Ah, y la gente dice, pero ¿y cómo puede ser? ¿Cómo puede estar tan seguro? No, seguro no estamos, chicos, ¿no? Nos acerca por esta metodología de entender, ¿verdad?, de que este carbono 14 tiene una radioactividad. Entiendo de que como eso perdura en el tiempo en ciertas proporciones ínfimas en muchos casos, ¿verdad? Entonces esto me permite pues utilizarlo para fechar, ¿sí? Para fechar pues ese organismo, ¿no? Miren lo interesante cuando ustedes participan y ustedes se dan cuenta de que podemos entablar pues otro tipo de enlaces o conocimientos, ¿no? No sé si alguien más quiera mencionar algo con respecto a esta primera, si quieren se las paso otra vez, ¿no? Rama la ciencia que estudia los compuestos que contienen carbono en su estructura. El desarrollo de esta ciencia ha generado un cúmulo de conocimientos y tecnologías, ¿no? Ok. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Desde las fundas de polietileno, los envases, los celulares, por supuesto, poner lo que ustedes están ahí, los diamantes, ¿sí? No se olviden que también es grafito y es compuesto de carbono, el gas natural como el metano, el brillo característico que tienen, miren, otros productos, por supuesto, pues de uso cotidiano para la sociedad, como los envases, el alcohol, por supuesto, también, los carburantes, miren, los combustibles también, el diésel, la gasolina, el etanol, etcétera. Las ceras, por supuesto, también, miren, son muy importantes dentro del estudio de la química orgánica. Y por supuesto hasta lo que comemos, pues, ¿no? Porque se supone que alguien me puede decir qué contiene el fideo. ¿Qué es lo que contiene el fideo? Carbohidratos. Correcto, carbohidratos. Narcisa, ¿no ves la pantalla? Ya, ahorita cambié, Narcisa, ahorita vamos a ver otra vez. ¿Ah? Ronnie, carbohidratos, ¿como cuáles, por ejemplo, Ronnie? ¿Les gusta el fideo, verdad? Un poco, un poco. Con atún El atún. o con ¿Qué sardina. contiene? El atún es proteína. Por supuesto, el atún ya estás hablando de una proteína, ¿no? Pero ¿qué contiene ese fideo o esa pasta? No sé si alguno de ustedes pues, no tenga esta ascendencia italiana. O sea, vendría a ser, el término vendría a ser hidratos de carbono, y los hidratos de carbono vienen como que son parte de la familia de los azúcares, que serían monosacáridos, polisacáridos, creo. Algo así. Correcto, correcto, Ronnie. Está bien, muy bien, Ronnie. ¿Eh? ¿Alguien más? ¿Qué contiene? O puede googlear, chicos, ¿qué contiene esa pasta o ese fideo? Contiene el gluten. No se olviden, ¿verdad? El gluten está formado Ah, verdad. gluteína y gladina, ¿verdad? Entonces, des en cuenta de que eso, como muy bien dijiste, Ronnie, ¿verdad? Son monosacáridos, a su vez se descomponen, ¿verdad? En otros compuestos que también son interesantes de poder estudiar y entender, ¿no? A partir, por supuesto, de la mezcla de aminoácidos, ¿no? Que es lo que hacen, pues, cuando tú sacas la harina del trigo y la vas mezclando, ¿verdad? Con levadura o la vas mezclando con algún otro compuesto que te permita hacer una masa. Se dan cuenta que el fideo o la pasta, ¿verdad? Es una masa típica, ¿verdad? Típica de los carbohidratos, muy típica. No podrás hacer eso con otro compuesto, ¿verdad? Si se dan cuenta, ¿no? La importancia que tiene también esto, ¿no? Bueno, poco a poco, chicos, ¿no? Poco a poco vamos a ver también eso. ¿Alguien más, por favor, que quiera mencionar algo? Vamos a ver, Narcisa, si se ve la pantalla. Entonces es muy importante, chicos, miren, en sí, ¿verdad? La química orgánica, porque desde lo que utilizamos cotidianamente, ¿verdad? Pasando por los celulares, hasta las joyas, si tienes cómo comprarlas, ¿no? Y por supuesto hasta lo que comemos. Es muy importante porque el fideo es gluten, ¿no? Y el gluten, pues, es muy importante, es un compuesto que da energía, no es un energizante al final, porque tiene proteínas. A ver, déjenme ver que alguien me escribió. Ah, ya, perfecto, Narcisa. Ok. Bien, sigamos, chicos. El siguiente concepto, miren. Fíjense bien, ¿ah?
Otra vez se los leo, ¿no? Obsérvenlo y escuchen. La química orgánica se ha definido como la química de los compuestos del carbono. Coincide con el anterior. Esta definición resulta adecuada ya que los átomos de carbono presentan la curiosa capacidad de enlazarse entre sí, dando lugar a la formación de cadenas que pueden ser de variado tamaño, de cortas a muy largas, ya sea lineales o cíclicas, ¿no? Ramificadas o no. Pueden contener cientos de átomos de carbono, y esto lo dijo, ¿verdad?, Autino Romanelli y Ruiz en el 2013, miren. Alguien que me quiere decir, ¿verdad?, cuál será de pronto el concepto que más se adecua a lo que estudiaría la química orgánica. Alguien quisiera mencionar, leyendo lo que ustedes, o escuchando lo que acabaron de escuchar sobre este segundo concepto de química orgánica. Se podría decir que el carbono es el elemento más fácil con el que se puede entrelazar con más compuestos, algo así. O sea, es el elemento con el enlace, o sea, que se puede enlazar con más elementos, con más facilidad, ¿no? Sí, se podría decir. ¿Me hice entender? ¿Sí? Es uno de los elementos que junto con el agua, mira, tiene esa capacidad, ¿no?, de poder enlazarse con otros compuestos. Así es, Ali. Muy bien. ¿Alguien más, chicos? Les pongo otra vez el concepto, miren. Se dan cuenta que es un poquito más elaborada, ¿no? Se dan cuenta que es un poquito más cocinada, como a veces yo les digo, ¿no? No está tan cruda como la anterior. Se dan cuenta que las palabras juegan un rol muy importante en lo que uno quiere manifestar, ¿no? Entonces te habla al final, ¿verdad?, de que la química orgánica, ¿sí?, es una química de los compuestos del carbono y de la estructura, ¿verdad?, de la capacidad, como muy bien dijo Ali, de poder enlazarse con otros elementos, ¿sí? Entonces ustedes ven que, por ejemplo, el benceno, ¿verdad?, que tiene ¿cuántos carbonos? 6 carbonos, si se dan cuenta, ¿verdad? Comiencen a contar, 6 carbonos, está enlazado con 6 hidrógenos, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? Otra cosa también importante, chicos, ¿ah? No se olviden algo muy interesante con el carbono, ¿sí? Se dan cuenta cuántos enlaces tiene, ¿no? ¿Cuántos enlaces tiene el carbono? ¿Quién me dice? Tiene 3. No, Ronnie, fíjate bien. A ver, ahorita no la estoy proyectando, pero ¿cuántos? 4 tiene. Camilo, dime. 4. Perfecto, Marcillo eres tú, a ver. 5 porque son 2, 2. No, cuidado, Ronnie. Mira, se dan cuenta, ¿verdad? Algunas cosas que uno las aprende en el colegio, que las aprende en la universidad, estoy seguro que lo vieron también ustedes, pero a veces uno se olvida. Por eso también necesito yo que ustedes, Marcillo, aquí está, que ustedes recuerden y nuevamente en su mente, ¿verdad? No olvidarse esto que es básico, ¿sí? No olvidarse esto que es muy básico, porque si no, pues ahí sí que estamos mal. Ronnie, ¿te das cuenta acá? Mira, acá es un poquito más... Ah, sí, es que había visto que el Es, carbono está unido a los carbonos a no, los costados. está Son bien, Ronnie, dos. está bien. Está bien, chicos, miren, se supone que para eso son las clases, ¿no? Para que ustedes se den cuenta. Porque, bueno, pues no, el libro te dice y tienes que leerlo, y a veces, por lo que no tenemos esa capacidad de leer mucho, no nos gusta leer mucho, como que necesitamos que alguien nos explique algo, ¿verdad? Ok, entonces, de pronto Ronnie, ¿verdad?, se da cuenta que aquí son 3, pero realmente aquí ¿cuántos hay? ¿Cuántos 4. tenemos? Hay realmente 4. Así 4. es. Aquí hay un doble enlace, ¿no? 2, 3 y 4. ¿Está bien, chicos? ¿Alguna pregunta, por favor? Recuerden eso, que es muy importante. Por eso decimos, ¿verdad?, que la molécula de carbono es tetravalente. No 3, no 5, ¿sí? Quizás en otro planeta, pues no, si es que hay carbono en otro planeta, quizás, pero aquí en este planeta, tetravalente. ¿Estamos bien? Eso como primer concepto, chicos, bueno, para que ustedes puedan entender, ¿verdad?, el porqué.
y los conceptos te permiten eso, pues no, por eso también me interesa mucho que ustedes vean los conceptos y se den cuenta de las diferencias y el porqué de las cosas, ¿no? Entonces también se dan cuenta, miren que en este segundo gráfico, déjenme anotar por aquí, se dan cuenta, ¿verdad? Cómo estos niveles, se llaman así, ¿verdad? Están en diferentes sentidos, ¿no? Sí se dan cuenta, chicos, ¿verdad? Ya, estos niveles, Sí, se puede. chicos, ¿qué contienen estos niveles? Eso también es básico. ¿Qué contienen esos niveles? Eso que está en verde, El- ahí lo dice. Electrones. Eso, contienen electrones, así es, en verde, miren. Contienen como toda molécula, ¿verdad? Está compuesta por electrones, protones en azul, ¿verdad? Que son carga positiva, y neutrones, donde los electrones, ¿verdad? Están en niveles y subniveles viajando alrededor del núcleo. Entonces el núcleo está formado por protones y neutrones, ¿sí? Recuerden eso también, por supuesto, chicos, ¿no? El núcleo de los átomos está formado por estos elementos. ¿Estamos bien? Estamos recordando, ¿verdad? Sí, sí, estamos recordando. Hay que recordar, miren, hay que recordar porque si se trata de formar ya después compuestos, se trata de que ustedes se acuerden en los por qué, ¿verdad? Ahí está la respuesta, ¿no? En lo básico. Bien, y aparte, chicos, ¿verdad? También recuerden, o si de pronto no lo vieron, ¿verdad? La química orgánica o la química del carbono, la química que estudia, ¿verdad? Este elemento, nos dice que este elemento forma cadenas. Y cadenas, ¿verdad? Que se las llama lineales, se dan cuenta, ¿verdad? Cuando siguen una línea, obvio, ¿no? El nombre, la etimología de la palabra, ¿sí? Lineal porque siguen una línea, sin perder, por supuesto, su tetravalencia, ¿no? Sus enlaces. O sea, existen, entonces también, mira, aquí viene la mente, ¿no? Aquí viene la pregunta per se. Existe enlace simple y existe enlace doble. Bien, chicos, ¿verdad? Entonces, existen cadenas lineales, existen cadenas ramificadas, como se dan cuenta acá, ¿verdad? De que el carbono sigue manteniendo su... ¿Sí? Y, por supuesto, pues, sigue alargándose, ¿no? En cuanto a su estructura. Y también, y por último, ¿verdad? Existen cadenas cíclicas, ¿sí? Que forman una figura geométrica. En este caso, pues, forman un triángulo, ¿sí? En este caso, pues, si tiene 6 lados, ¿qué formaría? Un Hexágono. Eso, perfecto. Entonces, esta forma en la que está aquí el benceno es una forma o una cadena cíclica representada. Todas son representaciones, chicos, ¿no? También se van a dar cuenta que existen varias representaciones para un solo compuesto, ¿no? Dependiendo, pues, ¿no? Otra vez, la ciencia trata de explicar los porqués. En algunos casos también, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, en biología, ¿verdad? Yo hablo en primer año a los muchachos, a ustedes, bueno, ¿qué les parece de esto de la evolución? O ¿qué les parece la teoría, ¿verdad? De que un ser supremo, la teoría creacionista, hizo al mundo, hizo la vida, hizo el universo. Bueno, y comenzamos a discutir, ¿no? Esta discusión pues no tiene 10 años, ni 100 años, ni 1000 años, ¿no? Esta discusión pues tiene desde que se supone, ¿verdad? Que tenemos como humanidad, ¿no? Si fuimos creados a través de un ser supremo, como lo creían la cultura griega, la cultura romana, la cultura egipcia, la cultura sumeria, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta llegar, por supuesto, a Wallace, a Darwin, en el que nos manifiestan, ¿verdad?, de que parece ser de que existen pruebas, ¿verdad?, de que aparentemente, pues, nos dirían que nosotros somos seres de evolución, ¿no? ¿Está bien, chicos? Preguntas, por favor, hasta ahí. No, está claro. Bien, bien, chicos, muy bien. Déjenme borrar. Y sigamos, déjenme salir de aquí.
Concepto 3, miren. Estudia la química orgánica, obviamente, ¿no? Estudia los compuestos de carbono y sus reacciones. Existe una amplia gama de sustancias, medicamentos, vitaminas, plásticos, fibras sintéticas, naturales, hidratos de carbono, como los fideos, ¿verdad? Proteínas y grasas, formados por moléculas orgánicas. Los químicos orgánicos determinan la estructura y función de las moléculas, estudian sus reacciones y desarrollan procedimientos para sintetizar compuestos de interés para mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Se dan cuenta, verdad? ¿Es un poco más amplio o es menos amplio? Bueno, la Pontificia Universidad Católica de Chile, dentro de sus sílabus, dentro de sus documentos que ellos emiten, ¿verdad? Vi este concepto que me pareció interesante, miren, que quizás es un poco más amplio, ¿verdad? De los dos conceptos anteriores. No sé qué les parezca, si alguien quiera mencionar algo, miren. Está bien, ¿verdad? Está entendible. Sí, profesor. E inclusive menciona, ¿verdad? Esta rama, claro, química orgánica, porque la química es inorgánica y orgánica, se la puede dividir también así, ¿no? Ha afectado profundamente la vida del siglo XX, ha perfeccionado los materiales naturales y ha sintetizado sustancias naturales y artificiales, que a su vez ha mejorado la salud, ha aumentado el bienestar, favorecido la utilidad de casi todos los productos que utilizamos, que utiliza la sociedad ahora, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, chicos, ¿verdad? No sé si ustedes conocían los nanomateriales, miren, a base de fibra de carbono, ¿sí? Estos nanomateriales, miren, sirven de base, ¿verdad? Para colocar chips de ADN, que inclusive están formándose ahora con la pandemia, ¿verdad? Se está buscando la manera de encontrar una vacuna sintética para el COVID. ¿Y cuánto miden? Miden apenas 20 micras, ¿sí? Que con otro material, ¿verdad? Sería imposible trabajar. Entonces, el carbono nos ha permitido inclusive trabajar, ¿verdad? Con material ultramicroscópico, hacer ultramicrofibras, ¿verdad? Que te permitan inclusive trabajar con el ADN. Por eso es que en muchos casos, ¿verdad? Algunas personas, no sé si ustedes leyeron o les han comentado, que tenían este temor de que las vacunas cambien el ADN. Bueno, en realidad una vacuna no te cambia el ADN. Se supone que una vacuna, ¿verdad? Hablando precisamente de este COVID, se supone que hay dos maneras, ¿no? La primera manera, la mayoría de las vacunas están haciendo eso, ¿no? Lo tradicional. Cogen una parte del RNA, en este caso, del virus del COVID, y te lo inyectan. Y eso, por supuesto, hace que tu cuerpo desarrolle, o tu metabolismo desarrolle los anticuerpos que van a permitir, ¿verdad?, activar a muchos de las células que son encargadas de la inmunidad, ¿sí? En cambio, eso es lo tradicional. En cambio, utilizando, ¿verdad?, el RNA específico, yo lo que hago, ¿verdad?, es estimular, pero de una manera sintética, ¿sí? No con células vivas, sino sintéticas, fabricadas en un laboratorio, ¿verdad?, fabricadas con este material que es nanopreno, ¿verdad?, por ejemplo, y que permite trabajar, ¿verdad?, en micras, en tamaños muy reducidos. Y por supuesto, pues, se supone que eso es lo que también están probando, ¿no? Bien, y un sinnúmero de cosas, chicos, pues que nos ha permitido entender de que en muy poco tiempo, bueno, ya se lo está dando en muchos lugares, ¿no? Esto es la medicina personalizada. Es decir, ¿verdad? Si alguien, pues, o yo, o alguien, Dios no quiera, por supuesto, no desarrolla alguna enfermedad incurable como el cáncer, ¿verdad? De pronto, cuando las farmacéuticas hacen un medicamento, pues lo hacen en base a una estadística, ¿no? Una estadística que te dice que el 75 o el 80% de los que han tomado ese medicamento se han curado o les ha mejorado la vida. Pero ¿y qué pasa con ese 25 o 20%, chicos? Pues no. ¿Qué pasa con esa población que lastimosamente no reaccionó como la mayoría? Entonces ahí viene la medicina personalizada, ¿no? Que a través del ADN pues está cambiando la forma en la que se está medicando y que nos promete un futuro pues muy alentador, ¿no?, con respecto a la medicina. Y aquí intervienen, por supuesto, estas microfibras, ¿no?, a base del carbono.
a base de los nanomateriales o el nanopreno que se está utilizando mucho. Bien, y por último, chicos, pues el concepto número 4, ¿no? Actualmente, miren, déjenme admitir a Narcisa, ya. Actualmente se considera que la química orgánica es la química del carbono. Ok, no nos dice mayor cosa, ¿no? Nos dice lo mismo que los 3 anteriores. Sin embargo, debe recordarse que existen compuestos de este elemento netamente inorgánicos, como por ejemplo el cianato de amonio, los óxidos y sales como los carbonatos, entre otros. Se puede hacer una mejor aproximación si se considera la química orgánica como la química de los compuestos de carbono, hidrógeno. ¿Se dan cuenta las diferencias, chicos, no? No sé si alguien quiera pronunciarse o quiera dar su criterio con respecto a estos 4 conceptos que les he tratado de que ustedes primero entiendan, chicos, ¿no? El por qué. ¿Alguien que quiera O mencionar? sea, quiere decir que el carbono a la vez puede ser inorgánico, pero en Claro, algunos el casos especiales. bicarbonato, Ashley, ¿no? Sí, porque cuando tú dices Ujú. carbono, ¿verdad? Como decían los 3 conceptos anteriores, a mí parece, chicos, ojo, yo simplemente les pongo esto en la palestra, dentro de mi materia, eso es lo bonito de dar clases, miren, se supone, ¿verdad? Que la universidad, igual los docentes, pues formamos parte de la universidad, nuestra cátedra, por supuesto, es libre. Entonces, dentro de esa libertad, yo me he tomado la, bueno, no molestia, chicos, no, sino porque es parte del conocimiento, es parte de aprender también de uno. Tomar esos 4 conceptos y exponérselos a ustedes para que ustedes me digan, biólogo, yo me quedo con el primero. No, biólogo, a mí me parece que el cuarto está mejor. O sabe qué, yo creo que el segundo está mejor, ¿ya? O por último, de pronto Narcisa me dice, ¿sabe qué, biólogo? Yo no creo en ninguno de esos 4 que usted puso. Yo encontré, mire, encontré otro que es mejor. Ok, perfecto, Narcisa ganó puntos, ¿no? ¿Sí me entienden, chicos? ¿No? Así son las clases conmigo, chicos. Pregunta, por favor. ¿O algún comentario? ¿Duda, inquietud hasta ahí? No, profe, todo claro. Ok, listo, gracias. Entonces, como bien dijo Ashley, ¿verdad? Se supone que la química del carbono, o hablando de la química orgánica, debería mejor, ¿verdad? De decirse que es la que estudia la interacción del carbono y el hidrógeno, ¿sí? Si se dan cuenta, por eso también les he puesto acá, ¿verdad? El dióxido de carbono, aquí tienen la fórmula, ¿sí? Es un compuesto inorgánico y tiene carbono. El ácido carbónico, ¿verdad? Interactúa con hidrácidos, ¿sí? Y es un compuesto inorgánico. El bicarbonato de sodio, miren, tiene carbono, pero igual es un compuesto inorgánico. El carbonato, ¿verdad? También es un compuesto inorgánico. Los nitratos, miren, para hacer una similitud también, ¿verdad? Son compuestos inorgánicos. Los nitritos también, ojo con estos dos, nitrato y nitrito, que son los, y sulfato por supuesto también, y fosfato porque son los compuestos que ustedes van a aplicar a los diferentes cultivos, ¿no? Entonces, todos estos compuestos son inorgánicos. Estamos bien, chicos, ¿no? No hay duda, no hay inquietud. Bien. Y recordar finalmente, como en este cuadrito, miren, en esta foto, ese investigador, ¿verdad? Que tuvo esa capacidad de poder, con el calor, ¿verdad? Coger el cianato de amonio y transformarlo en urea, ¿no? ¿Se acuerdan quién fue? A ver la lección. De los que les mencioné hace un momento, ¿quién fue? El que hizo este experimento y nos regaló la urea, nos mencionó que la urea fue el componente. Wöhler, chicos, no se olviden de él, el alemán Wöhler. ¿En qué año? En 1828. Bueno, chicos, y aquí también, pues no, recordar que nosotros, los seres humanos, hablando como seres humanos, ¿no? ¿De qué estamos hechos? Bueno, estamos hechos, por supuesto, de oxígeno, de carbono, miren, y ahí están los porcentajes o el peso, ¿no? Se supone que según esta gráfica, nosotros estamos compuestos por un 65%
de los llamados compuestos orgánicos, el oxígeno 25 kilos, el carbono 9 kilos, el hidrógeno 4 kilos, el nitrógeno 1 kilo, el calcio, 570 gramos, unos cuantos gramos apenas. El fósforo mucho menos todavía, pues 445 gramos, ¿no? Entonces tenemos, por supuesto, sabiendo todos estos componentes, ¿verdad? Los llamamos bioelementos primarios, lo que llamamos CHON, ¿no? Al carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Adicionar o adicionando el fósforo, ¿verdad? Y el azufre, ¿no? En este caso, de los bioelementos primarios. En los bioelementos secundarios, pues está el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio y el cloro, ¿no? Y en los oligoelementos, oligo significa poco, de poca concurrencia, ¿verdad? Está el hierro, el manganeso, el cobre, el zinc, el flúor, el yodo, el boro, el silicio y los demás elementos que ustedes observan, ¿no? Entonces, así es como estamos también constituidos los seres vivos, donde el carbono, por supuesto, pues juega un papel fundamental, ¿no? Bien, ¿cuáles serían las diferencias entonces entre compuestos orgánicos e inorgánicos? Según este cuadro, pues aquí tendríamos, ¿verdad? Que los compuestos orgánicos en cuanto a su composición, principalmente formados, como lo habíamos mencionado en la gráfica anterior, ¿verdad? Por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, más el azufre y el fósforo, por supuesto, ¿no? Los compuestos inorgánicos, pues formados por la mayoría de los elementos de la tabla periódica. En cuanto a enlaces, a la característica enlace, en los orgánicos predomina el enlace covalente y en cambio en los compuestos inorgánicos predomina el enlace iónico. ¿Está bien? En cuanto a la solubilidad, en los orgánicos son solubles en solventes no polares, como el benceno. En cambio, los inorgánicos son solubles en compuestos polares, como el agua. ¿Se recuerdan qué son eso de polar y no polar? Eso tienen que haberlo visto en química también, chicos. ¿Se recuerdan qué era eso? Alguien que me ayude, alguien que recuerde, alguien que googlee rápido qué son los solventes o disolventes polares. Su nombre lo indica, chicos, pues, ¿no? ¿Qué serán? Es cuando la diferencia de electronegatividad entre un elemento y el otro, no recuerdo los valores, pero si eran menores a, a 1.7 creo, eran enlaces polares. No, apolares, y si eran mayores a 1.7 ya eran enlaces polares, porque era que un compuesto atraía más que al otro. Correcto, correcto, Edward, así es, tal como tú lo indicaste. Déjenme compartirles otra vez. A ver, entonces, como su nombre lo indica, ¿verdad? Hay elementos que tienen polaridad positiva, negativa, y hay otros elementos que no tienen polaridad, ¿sí? Y ese es el caso, por supuesto, de los compuestos orgánicos, ¿sí? Así de simple, chicos, pues, ¿no? Esa es la diferencia tal cual. Los disolventes polares son permanentes. Se supone, ¿verdad?, que debido a esa nube electrónica que existe, ¿verdad?, la que hablamos hace un momento, déjenme de pronto compartirles el pizarrón para poder definir un poquito eso también, ¿no? Un segundo. Entonces tenemos, ¿verdad?, que el núcleo de la molécula o el átomo está aquí. Entonces, no olvidarse que hay diferentes niveles de electrones. Y dentro de estos niveles de electrones, por supuesto, ¿no?, hay el número de electrones de cada elemento. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de quién, del carbono mismo, ¿verdad? El elemento carbono. El elemento carbono tiene en total, ¿cuántos? 6, ¿verdad?
Sí. Tiene en su primer nivel 2 electrones. Déjenme cambiar de color aquí para poder. Y en su segundo nivel tiene 4 electrones, ¿no? Así estamos, chicos, ¿no? ¿Se recuerdan esta? ¿Estamos bien? Esos son los 6 niveles de electrones, donde mientras más cercano al núcleo, menor energía o menor número de electrones. Mientras más lejano, pues mayor número de electrones. Entonces, los que guardan, ¿verdad?, algún tipo de energía, entonces son los polares. ¿Estamos bien? A eso se refería el cuadro que estamos observando. Bien, sigamos. En cuanto a conductividad eléctrica, la diferencia nos dice, ¿verdad? No la conducen cuando están disueltos, el caso de los orgánicos. En cambio, los inorgánicos conducen muy bien la corriente eléctrica o la conductividad eléctrica cuando se encuentran disueltos. En cuanto a punto de fusión y ebullición, los orgánicos tienen bajos puntos de fusión o de ebullición, mientras que los inorgánicos tienen muy altos puntos de fusión o ebullición. Un experimento simple, chicos, pues, ¿no? ¿Qué pasa cuando hierves agua y leche? ¿Quién es el que hierve más rápido? ¿O cuál es el que se te salta más rápido? La leche. La leche se leche. quema más rápido, ¿verdad? Porque es un compuesto orgánico. La estabilidad, poco estables, el caso de los orgánicos, se descomponen muy fácilmente. En cambio, los compuestos inorgánicos pues son muy estables, ¿no? En cuanto a la estructura, forman estructuras complejas de alto peso molecular, ¿sí? No se olviden de que la glucosa, la sacarosa, la fructuosa, por ejemplo, la glucosa tiene 180, ¿verdad? 180.2 me parece gramos por mol de peso molecular. La sacarosa tiene en cambio 342 de peso molecular. Con respecto al cloruro de sodio que tiene 58 y de pronto al nitrato, miren, de amonio que tiene 80, ¿no? Entonces, en muchos casos, pues triplican el peso molecular, ¿sí? Esos son los ejemplos que podemos poner para poder entender también este del peso molecular. En cuanto a velocidad de reacción, en el caso de los orgánicos son reacciones lentas y en el caso de los compuestos inorgánicos son casi instantáneas. ¿Sí? Miren que no hay cómo confundirse, ¿no? Casi en muchos casos son lo contrario, ¿sí? En cuanto a diferencias entre compuestos orgánicos e inorgánicos, ¿no? La isomería, miren, es un fenómeno muy común en cuanto a los orgánicos, ¿no? Ese tema también lo vamos a ver un poquito más adelante, lo que significa isomería. En cuanto a los compuestos inorgánicos, pues es muy raro este fenómeno de formar isómeros entre los compuestos inorgánicos, ¿no? Bien, eso es entonces en cuanto a las diferencias, chicos, que existen entre los diferentes compuestos, ¿no? En el laboratorio, obviamente, pues se hacen algunos experimentos, se establecen, por supuesto, esto del punto de fusión, del punto de ebullición, y se va haciendo una relación, pues, y dividiendo entre compuesto orgánico e inorgánico, ¿no? Sobre todo cuando ustedes quieren experimentar con algún tipo de compuesto nuevo, algún tipo que están estudiando, algún tipo de tejido, de pronto puede ser también tejido de planta, del tallo, de la raíz o del fruto como tal, ¿no? Y establecer de algún modo, ¿verdad? Aunque sea de manera empírica, que no está mal, chicos, la forma empírica tampoco es mala. La forma empírica pues te permite a la final establecer alguna idea. Y si tienes, por supuesto, pues los aparatos, los equipos y hacer, por supuesto, ya algún tipo de operación matemática que te permite establecer un parámetro que te permitiría establecer, como habíamos mencionado también, ¿verdad? Al principio, algún tipo de predicción, obviamente, pues que te va a acercar más a la verdad, ¿no? Pero realmente es malo lo empírico, ¿no? Nos da una idea, así es, una idea de lo que podemos encontrar.
Bien, dentro del estudio del carbono, pues también ustedes se observan, ¿verdad? Que de manera general, cómo se encuentran, de acuerdo al porcentaje, la composición de los diversos elementos en el universo, ¿no? Que es lo que la NASA, pues, los rusos o los chinos han logrado establecer también en sus viajes por el espacio. Entonces vemos que el oxígeno, por ejemplo, ¿verdad? En el universo representa el 0.27%. En la corteza terrestre el 0.08%. En el cuerpo humano, miren, el 19.4%. El carbono, miren que es mucho más que en cuanto al universo, se encuentra mucho más presente, 0.96%. En la corteza terrestre, muchísimo más, por supuesto, que el oxígeno y que los otros elementos, con el 49.5%, ¿sí?, de presencia en la corteza terrestre. Y en nuestro cuerpo, pues con el 62.8%, ¿no? El hidrógeno está con mayor presencia en el universo, ¿sí? Se supone que el sol que nos alumbra, ¿verdad? No sé si ustedes conozcan o recuerden que el sol básicamente su fuente de poder, como se puede decir, ¿verdad? Es el comburente, ¿verdad? Es el hidrógeno precisamente. Pero en la corteza terrestre solamente ocupa el 0.9%. Mucho menos, por supuesto, mucho más ínfimo o de manera ínfima con respecto al universo total, ¿no? En el cuerpo humano es el 9.31%. El fósforo, bueno, y los otros elementos, como ustedes observan, pues ya tienen una significativa, o más o menos con el carbono, hidrógeno. El hierro, de pronto, miren, ya a partir del sodio, del calcio, tiene mayor presencia en la corteza terrestre. Observen aquí. No hay presencia en el universo, no se ha detectado estos compuestos en el universo. Pero en el cuerpo humano pues también ejercen, miren, el nitrógeno, por ejemplo, un número interesante también, ¿no? Para poder definir de qué estamos compuestos y también deducir algunas reacciones que pueden ocurrir dentro del metabolismo animal, vegetal, bacteriano. Bien, los compuestos orgánicos tienen como elemento fundamental el carbono, que lo habéis mencionado, elemento tetravalente, no olvidarse de eso, que forma 4 enlaces covalentes que tienen forma de cadenas longitudinales y ramificación variable. Estas cadenas además suelen contener hidrógeno, de aquí pues que los compuestos orgánicos están formados por cadenas de hidrocarbonadas llamadas, ¿no? Como tal, por esa relación que existe entre el carbono y el hidrógeno. Entonces, ustedes pueden observar pues en el cuadro, el primer número 1 pues tiene una forma lineal, como habíamos mencionado, y los 4 enlaces que no deben de faltar, ¿no? De igual manera, en esta forma ya ramificada, el número 2, y unida, por supuesto, a otro compuesto, miren, como el CH3, ¿no? Pueden tener entonces, ¿verdad? Un enlace, déjenme anotar aquí, pueden tener simple o un solo enlace, pueden tener doble enlace, como en este caso, o pueden tener triple enlace, ¿no? ¿Está bien, chicos? Y aquí, por supuesto, lo que ya hemos repetido, ¿verdad? Los elementos con mayor presencia dentro de los compuestos orgánicos, ¿no? Déjenme borrar aquí, por favor. Alguien que quiera preguntar, alguien que tenga dudas, por favor. Bien, chicos, bueno, en esta parte, pues, antes de continuar, podemos hacer un pequeño cálculo mental, o lo que yo siempre llamo, ¿verdad? Pensar en lo que hemos visto hasta ahora. Miren que ha sido en muchos casos repaso. En algunas cosas ustedes han mencionado muy bien lo que se supone que es la base de lo que es la química orgánica. Como saben ustedes, pues, existen más de 100 elementos distintos, de los cuales se pueden combinar de diferentes maneras, siguiendo desde luego pues las reglas de la química, ¿no? Más de la mitad de estos elementos son metálicos y unos cuantos no metálicos.
entre ellos pues el carbono. Una pregunta interesante podría surgir en este hecho, ¿no? ¿Habrá más compuestos orgánicos o más compuestos inorgánicos? ¿Qué dirían ustedes? Dentro de nuestro planeta, ¿no? Sin irnos al universo. De pronto habrán más elementos orgánicos o inorgánicos. Es una buena pregunta, chicos, ¿no? ¿Alguien que quiera participar? Yo creo que más elementos inorgánicos, creo. ¿Por qué? A ver, tú eres Wally. No, en la materia de química mencionamos bastante, por ejemplo, en lo que respecta a los materiales, la industria química en el ámbito agropecuario, se utiliza también bastante los químicos inorgánicos. Pienso yo que es abundante. Ok, Milton, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien más, chicos? ¿Quién se atreve? Vamos. ¿Qué habrá? ¿Más elementos orgánicos o más elementos inorgánicos? Más elementos inorgánicos existen. ¿Ya? ¿Por Y qué? obviamente más compuestos. Porque la mayoría de los elementos de la tabla periódica son metales. Y generalmente los que clasificamos como orgánicos son los no metales, que apenas son 20 y pico, si no mal recuerdo, o menos. Ok, tú te estás guiando por la tabla periódica, me dices, Edward, ¿no? Ok, Sí. sí, sí, está bien. Tu base, tu respuesta es en base, por supuesto, a lo que Mendeleev nos ha mencionado, nos ha transmitido en cuanto a su magistral clasificación de los elementos, ¿no? Mendeleev era un genio para mí. ¿Alguien más, chicos? Bien, Edward, bien. ¿Alguien más? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Hay elementos, más elementos inorgánicos o más elementos orgánicos? ¿Nadie más se atreve? Déjenme pasar un momento, chicos. Listo. Bueno, es una pregunta media capciosa, chicos, en sí, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Efectivamente, si nos trasladamos a la tabla periódica, pues vemos que hablando solamente como elementos, ¿verdad? Podríamos decir efectivamente de que hay más elementos inorgánicos que orgánicos. Ojo con eso, ¿ah? Pero si hablamos de compuestos, de pronto podríamos mencionar, ¿verdad? Haciendo una especie como que de listado o una especie como que nuestra mente, ¿verdad? Decir, bueno, ¿será que los compuestos orgánicos combinados, ese carbono que se combina con ese hidrógeno y con los otros elementos, en definitiva son más que los inorgánicos, sí o no? Al final esa sería la duda, ¿no? De poder hacer un tipo de listado de todos los componentes orgánicos que existen en nuestro planeta versus los componentes inorgánicos. Pero ese era el ejercicio que les proponía, chicos, ¿no? Está muy bien, para que se den cuenta de que podría ser que al final estemos entre un 50-50. Bueno, mi punto de vista puede ser ese, ¿ah? Estaremos un 55-45 de pronto, ¿ah? Ganando, por supuesto, los elementos orgánicos, como compuestos, ¿no? No como elementos simples, sino como compuestos. Bien, entonces pues eso es necesario para que ustedes puedan tener una aproximación de lo que significa, ¿verdad? El estudio de la química orgánica, el estudio de los compuestos de carbono y su interacción con el hidrógeno, ¿no? Bueno, los elementos pues que también acompañan a los bioelementos, como decimos, ¿verdad? El carbono, el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno son el fósforo y el azufre, que combinados con los oligoelementos, pues también te van formando nuevos compuestos también, ¿no? Que también podríamos ponerlo en esa lista o para resolver esa pregunta que es capciosa que yo les he hecho hace un momento. Bien, sigamos entonces, chicos, ¿no? También, por supuesto, no se olviden de que el carbono debe de ser fijado, ¿verdad? Ese es un término, así como el nitrógeno, que debe de ser fijado para que realmente podamos de pronto considerar
hablando desde el punto de vista evolutivo, ¿verdad? Cómo la vida o cómo esta evolución de los seres vivos en nuestro planeta ha logrado establecerse, ¿no? Considerando, por supuesto, que son elegidos los elementos llamados bioelementos para poder dar vida a lo que nosotros vemos ahora, ¿no? Y, por supuesto, pues lo que estudian los arqueólogos, lo que estudian los antropólogos, los organismos, pues que como el megaterio, ¿verdad? Que ustedes me imagino que todos lo vieron, todos tienen que haberlo visto, entrar alguna vez estando en la UPSE de manera presencial y ver cómo esos organismos están en piedra, ¿no? Petrificados. Y claro, nuevamente, ¿no? Entonces aquí hablaríamos también, de pronto, como dicen los biólogos evolucionistas, de que la vida escogió a los compuestos orgánicos y a los oligoelementos de todos los elementos que existirían en la tabla periódica, ¿no? Para poder engendrar, por supuesto, pues, los seres vivos que hemos estudiado y que seguimos estudiando y descubriendo, ¿no? No sé si este punto de vista también quiera generar en ustedes alguna otra pregunta, alguna duda. No sé si fui claro, chicos, de pronto también estoy yendo muy rápido. ¿Está bien? Yo creo que me saca una duda, ¿Cómo no? que Díganme. fue sobre los compuestos. Entonces, quiere decir que en términos de compuestos hay más orgánicos que inorgánicos, ¿no? Sí, para mí sí, Aslia. Mira que es una pregunta capciosa que se la hace a nivel de doctorado, se la hace a nivel de científicos más grandes, ¿no? Claro. A nivel de compuestos, ¿cuáles serían los compuestos de mayor peso, mayor presencia, ¿no? En nuestro planeta? ¿Los compuestos orgánicos o los compuestos? Ujú. Claro, hacer esto pues llevaría, imagínate, ¿no? Llevaría pues mucho tiempo, mucho esfuerzo también, ¿no? Claro, Pero es una pregunta claro. interesante. Pero otra pregunta. Ese en compuestos, pero cuando se refiere a elementos, por decir como están retratados en la tabla periódica, se podría decir que hay más inorgánicos que orgánicos. Correctísimo, Ashley, así es. Esa- Eso es. Eso es lo que ya. también yo quería Ahí establecer en sí. su mente, ¿no? Cuando hablamos Ujú. de elementos, ¿sí? Eso, cuando hablamos de elementos, estamos hablando de una mayoritariamente cantidad de elementos inorgánicos con respecto a los orgánicos. Eso es el fin de esta pregunta capciosa al final, Ashley, también, ¿no? No sé si alguien más quiera mencionar algo, preguntar, por favor, chicos. Pregunten, no se queden con la duda.